Y esto no se lo voy a cobrar. Bien. Muy contentos. No estuve el domingo pasado, se dieron cuenta, pero no hace falta porque Nela está aquí, ¿verdad? Así que ella nos enseña muy bien, gloria a Dios por ella. Pero cuando no estoy un domingo siento que no predico hace años y se me olvida. No, mentiras. Diga conmigo: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Y la iglesia produce carácter, y eso es lo que Dios quiere con nosotros: producir carácter, hombres y mujeres con el carácter de Cristo, para así manifestar el amor de Cristo. ¿Vieron ese lindo video del fin de semana? ¿Vieron a alguien que gritó muchísimo? Esa fue Doña Flora. Yo reconozco ese grito en cualquier lugar del planeta Tierra. Muy bien. Así que hemos venido, no sé si usted lo ha notado, pero hemos venido durante muchos domingos, creo que 6 ya, hablando de diferentes parábolas y cómo Dios nos va enseñando. Jesús utilizó las parábolas de una manera extraordinaria. Bueno, es el maestro de maestros, el rabí. Así que él utilizó toda la cultura oriental y utilizó un nuevo método que ya existía en la enseñanza de esos tiempos, pero le dio una nueva dimensión para que nosotros pudiéramos entender las verdades del reino. Y es interesante que las escrituras dicen que todos oían las parábolas, pero solo sus discípulos recibían la revelación de las mismas. Muchos las escuchaban, pero solo pocos entendían y comprendían la revelación. Jesús explicaba una parábola, contaba la historia con principios y valores que había que descubrir, y ellos llegaban y decían: Señor, no entendimos ni costra de aquel lado, pero ya que somos del petit comité, usted nos las puede enseñar. Y él decía: sí, porque es revelado no solo para los que las escuchan, sino para los que los quieren escuchar y obedecer. Y ese es el principio bíblico. Y hoy vamos a aprender algo de eso en un pasaje muy interesante que está en Lucas capítulo 10, versículo 25. Voy a leerlo todo el texto porque es importante. Y además hay algunos que no acostumbran a leer la Biblia, y los domingos es cuando más leen. ¡Auch!, dijo. Bien. 10:25. En esto se presentó un experto de la ley para poner a prueba a Jesús. Le hizo una pregunta: Maestro. Esto es muy importante porque él es un experto de la ley, también es un maestro, y se le acerca donde Jesús y le dice maestro. Así que estamos de maestro a maestro, ¿verdad? Como dicen. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le replicó, le contestó: ¿qué está escrito en la ley? Interesante, porque Jesús no fue a inventar la pregunta. Le dice: usted es un experto en la ley, ¿qué está escrito? ¿Para qué me pregunta a mí? Vamos a descubrir esta respuesta juntos. Dice, como respuesta. Pero en el 29 le dijo: pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, y aquí empieza a contar una parábola. Recuerden que esta parábola no solamente es un cuento que Jesús va a contar de algo que conocen los que le están escuchando, porque Jesús siempre utiliza una parábola, un cuento, una anécdota para ubicarnos en el contexto de algo que los oyentes pudieran de alguna manera entenderle. Así que ahora les voy a explicar por qué Jesús utiliza este ejemplo. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon, se fueron, dejando. Estaba casi muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, que es el que ayuda a los sacerdotes, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él, o sea, tuvo misericordia, tuvo compasión. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó.
Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando vuelva. Se ve que era un hombre que utilizaba esta ruta para negocios, posiblemente creen los expertos. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y contestó el experto en la ley, el que se compadeció. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Ve entonces y haz tú lo mismo. Vea qué interesante, porque en las 2 respuestas Jesús no intervino. Jesús solo dio elementos necesarios para que el experto en la ley pudiera tomar de lo que ya conocía o de lo que escuchó para ser aplicado. Y esa es la maravillosa y extraordinaria obra de Dios en nosotros con su palabra, y que el Espíritu Santo viene para recordarnos y para enseñarnos todas las cosas. Ahora vamos a analizar un poco este texto, porque tiene algunas cosas importantes que si no las descubrimos no podemos entender y solo creemos que es una simple historia de alguien bueno por ahí. Así que recuerden lo que les he dicho por meses: cuando usted y yo dejemos de leer en la Biblia historias añejas del pasado para descubrir en ellas los principios eternos de Dios, nuestra vida va a cambiar. Así que vamos a tratar, o vamos a descubrir lo que está aquí. Es importante que están conversando 2 expertos en la ley. Uno porque lo reconocían como maestro, y otro porque había estudiado para ser maestro posiblemente desde niño. Siendo un experto, un maestro, un fariseo, un escriba, cualquiera de los que conocían muy bien las escrituras, aún se las sabían de memoria. Un escriba podía, o un fariseo podían leerle a usted el libro de Isaías vuelto así como si lo estuvieran leyendo ustedes, y él solo tomar algunas palabras aisladas y citarlas de memoria, todo el libro de Isaías, por ejemplo. O sea que la conocían muy bien. Pero en la cultura oriental no es importante cuánta cantidad de información tiene usted. Y es el mismo principio bíblico que encontramos en la Escritura. No es importante la cantidad de información que usted posea, sino cuánta de esa información usted pone en práctica. En nuestra cultura occidental, la idea es zamparle y meterle toda la información que usted, aunque usted no haga ni costra con ello. Lo importante es que usted lo oyó. Pero en la oriental, aunque usted solo sepa 3 cositas, si las 3 las pone en práctica, usted vive el 100% de lo que conoce. Interesante, ¿verdad? Así que Jesús siempre nos invita en sus enseñanzas a reflexionar. No es algo que viene digerido, hay que procesarlo, hay que entenderlo, porque Jesús sabe que un corazón que quiere aprender tiene la capacidad de responder bien. La pregunta, le preguntó el experto en la ley, para ponerle a prueba. O sea que este experto en la ley no estaba realmente preguntando para aprender. Hubo otro experto que llegó a donde Jesús, que se llama Nicodemo, pero que sí venía con un corazón dispuesto a aprender. Llegó de noche y le dijo: maestro, ¿qué debe hacer para tener vida eterna? Y Jesús, conociendo el corazón del experto, le contestó conforme a su corazón. Pero Jesús, sabiendo que aún esta pregunta había sido hecha para ponerlo a prueba, y no para ponerlo a prueba como quien dice para ver cuánto sabía, sino para ver si cometía un error, para poderlo desacreditar ante los demás. Porque ellos sabían, los religiosos de la época, que Jesús no estaba cambiando la ley, pero sí estaba dándole un nuevo sentido a la ley, a lo que ellos habían enseñado por años. No a lo que la ley enseña, sino a los que los fariseos, los escribas y los sacerdotes religiosos habían enseñado por años. Jesús estaba dándole un nuevo sentido a lo que habían ellos enseñado. La gente estaba comprendiendo, y no solo ellos, y les estaba complicando la vida. Así que este experto llegó y le hace una pregunta para hacerlo caer, para desacreditarlo. Y Jesús sabe eso. Realmente el texto original, la traducción sería: ¿qué haciendo qué heredaré el reino de la vida?
o más o menos qué acto heroico y de gran sacrificio puedo hacer para heredar el reino de los cielos. Y la pregunta es extraordinaria. La pregunta realmente es válida. Jesús pudo haber llegado, como hizo en otras ocasiones, contestar otra cosa. Pero Jesús sabía que la pregunta era totalmente válida. Es una pregunta que todos y cada uno de nosotros y cada ser humano sobre la faz de la tierra debería preguntarse. Y hoy no se pregunta. Nadie se pregunta qué va a hacer de su vida después de que muera. A nadie le interesa. Ya el infierno no es un problema. De todos modos, algunos han decidido que el infierno no existe, que lo inventó Dante y que eso es un libro. Que Satanás no es rojo, ni tiene cachos, ni cola. Es rubia con minifalda y ojos azules. Ahora ha cambiado mucho. La gente no se pregunta ¿qué voy a hacer para ser salvo? Así que Jesús cree que la pregunta es sumamente interesante como para contestarla bien. Ahora él no la iba a contestar porque él sabía que estaba siendo puesto a prueba. Así que iba a dejar que el mismo experto en la ley la contestara. Maestro de maestros, Jesús. Dice, si Jesús decía algo que no estaba en la ley, lo iba a desacreditar, ¿verdad? Y si Jesús agregaba algo a la ley, también lo iba a desacreditar porque nadie podía agregarle algo a la ley. Y si lo hacía muy liviano, iban a decir que era un pecador, porque como otros decían, no, este no come ni bebe y este come y bebe. Entonces nunca quedó bien. Así que dijo, la respuesta que la dé el experto. Yo le voy a ayudar a contestarla. Y eso es lo que hacen las escrituras con nosotros cuando realmente las buscamos de corazón. Nos va a traer la revelación que necesitamos. Recuerden que Jesús no estaba interesado en la cantidad de información que tenía el experto, sino cuánta de esa información el experto estaba dispuesto a poner en práctica. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a oír la palabra de Dios y obedecerla y ponerla en la acción sin cuestionarla? Este señor, ahora cuando leemos, vamos a ver que él busca una forma de justificarse y les voy a decir por qué. Así que buena pregunta, pero intención equivocada. Lo ideal sería que tuviéramos una buena pregunta con una buena intención, o sea, con un buen corazón. Así que siendo que están hablando dos maestros, de maestro a maestro, de experto en la ley, a la ley misma, porque Jesús es la expresión de la ley misma, porque la ley de Dios es buena, perfecta, agradable para el hombre. Vamos a hablar del mismo idioma, le dijo Jesús. Tú eres un experto en la ley, me estás preguntando, así que no te voy a inventar. Es lo mismo más o menos que Jesús utilizó la misma técnica cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Fue tentado y Jesús no se puso a inventar doctrina. Contestó, escrito está. ¿Cierto? Él no buscó una pregunta jalada de la manga, sino que él le llevó una respuesta que ya estaba en las escrituras. Así que comenzó a trabajar con el conocimiento mismo que tenía el experto. Y le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? O sea, si hubiéramos estado ahí, le dice, mira, vos has estudiado la ley desde chiquitico, desde los 6 años te metieron y has manejado esto. Me estás preguntando, pero yo te digo, ¿qué dice la ley? Ya que usted sabe. Usted es muy gato, ¿ah? Usted me vino aquí a hacer caer. Pues, ¿qué dice la ley? Y el maestro de la ley, el experto, tenía que responder lo que estaba en la ley. Usted que lo sabe, usted que enseña a los demás, ¿qué dice la ley? E interesantemente, pues no interesantemente, porque si la conocía, responde lo que la Biblia dice, o lo que decía la ley en aquel momento, porque cita Deuteronomio 6:5, que no lo vamos a citar, y Levíticos 19:18 y otro montón de textos más que dicen que sí efectivamente respondió. Y Jesús le dijo, bien contestado. Más gato usted. Fue a la ley y contestó exactamente lo que la ley dice. Felicidades. Solo que tengo un problema con la respuesta. Versículo 28, por favor. Solo que tengo un problema con la respuesta. Bien ha contestado, le dijo Jesús. Haz esto
y vivirás. Y ahí la chancha tuerce el rabo. Porque el experto en la ley realmente conocía lo que decía, pero tenía un problema con la vivencia de la ley. Y ese es el problema que tenemos casi todos nosotros. Algunos no sabemos algunos versículos de memoria de la Biblia desde chiquititos. El problema es cuando ponemos en acción ese versículo. Bien contestado. Claro, porque era lo que Dios decía. Haz eso y vivirás. Y esto, haz eso y vivirás, tenía toda una intención de parte de Jesús. ¿Por qué? Porque aunque el escriba todavía no leía Santiago, pero Jesús sí sabía lo que iba a decir Santiago en el capítulo 1, versículo 2, dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como quien se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición ¿en dónde? No dice. Bueno, es que me cambiaron la versión, ok, no importa. Esta mía dice: recibirán bendición en practicarla. Es lo mismo que dice ahí: llévenla a la práctica. O sea, si la conocen y son expuestos a la palabra y la ponen en acción, reciben bendición. Uno no recibe bendición solo con oír la palabra. Uno recibe la bendición cuando la pone en acción. Óigame, experto en la ley, eres muy carga, te la sabes de memoria y contestaste bien, pero cuando te dije ve y la pones en práctica, entonces ¿qué fue lo que pasó? Que el hombre se sintió atacado. Ahora es importante que quiero aclarar en este texto que Jesús está respondiendo al contexto del momento, porque cualquiera podría decir entonces que la salvación consiste en ir a hacer el bien al prójimo, y no está ahí. Jesús no está hablando acerca de la salvación. El tema que está tocando aquí es: si amas a Dios, deberías de amar a los demás como a ti mismo. Para ellos la salvación estaba en el cumplimiento de la ley, y está hablando con un experto en la ley, porque si hubiera entrado a hablarle de la gracia y de la fe y de la cruz, le da un patatús y se desmaya. Entonces no hubiera podido procesarlo. Así que no está hablando de la salvación, está hablando de amar a Dios y poner en práctica lo que nosotros conocemos, por si acaso, porque alguno podría decir: bueno, entonces son las obras las que nos llevan a la salvación. No, Jesús no está hablando de eso. La pregunta del experto va en otra dirección, ¿ok? Así que respuesta correcta, pero vida incorrecta. Vea el 29 lo que dice. El 29 lo que dice: pero él quería justificarse. Una vez que le dijo: ve y haz esto y vivirás, él quería justificarse. ¿Por qué creen que quería justificarse si Jesús no lo puso a justificarse? Por una licuadora de 10 velocidades. ¿Por qué? Porque no lo hacía. Claro, el hombre entendió. Jesús le permitió tener una revelación de la misma ley que había enseñado por años. Y le dijo: ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo lo que tienes, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo: bien has contestado. Eso se resume toda la ley. Ahora ve y vive eso. Y hace me la puso fea. Entonces buscó cómo justificarse, porque no tenemos problema a veces en amar a Dios. No tenemos problemas en amar a Dios de diferentes niveles, pero no tenemos problemas con amar a Dios. Digo, los que queremos amar a Dios, hay algunos que sí tienen problemas con amar a Dios, pero los que estamos buscando en el camino de la fe de Jesús, tenemos diferentes niveles de compromiso de amor, porque el amor es compromiso. El amor no es un sentimiento, es una realidad, es una puesta en práctica. Así que hay unos que están muy comprometidos, otros más o menos comprometidos,
otros un poquitito, otro menos, y ahí hasta el final. Así que yo creo que en eso no tenemos problema. El problema es cuando ese amor, mucho o poco, se tiene que manifestar hacia los demás. Porque naturalmente nosotros somos egoístas y eso nos complica nuestra vida. Entonces, todo está claro. Ahora, como él trataba de justificarse, le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Y les voy a decir por qué esta pregunta nos suena muy raro a nosotros ahora. Pero es que los judíos tenían al prójimo solo a los otros judíos. Nadie más era digno de ser llamado mi prójimo. Los gentiles no eran mi prójimo. De hecho, eran odiados, repelidos, maltratados. Y eso no enseñaba la ley. La ley enseñaba tener misericordia con los extranjeros, los huérfanos, las viudas, con los que no tenían nación, con los que no tenían dónde refugiarse. Pero ellos hicieron de su prójimo a los que les convenía. Se parecen a muchos de nosotros cuando nos interesa solo tener misericordia con algunos con los cuales podríamos tener una contraprestación. Amén. Nos gusta nada más ser misericordiosos con esos. Pero alguien a quien no podemos tener una contraprestación, tal vez no nos interesa mucho ser misericordiosos. Y los judíos tenían eso muy metido. Aún habían maltratado a los que no eran de su religión o de su raza. Los trataban mal emocional y espiritualmente. Los afectaban con un mal ejemplo. Así que ellos no tenían... Voy a corregirlo, no era que no tenían muy claro. Tenían muy claro que no querían amar a nadie más que no fuera judío. Y sobre todo enseñaban los escribas, los fariseos y los sacerdotes que los prójimos realmente eran solo ellos. Qué bonito, Solo una raza privilegiada, solo una parte de los judíos, los sacerdotes, los levitas, los escribas, los fariseos, los rabinos, eran los prójimos, eran los que había que hacerle el bien, y eso lo estaban enseñando. Así que cuando él trata de justificarse, ya entendemos por qué. Porque él inmediatamente se dio cuenta que algo que estaba mal en la unión entre la enseñanza de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Así que hace preguntas para justificarse. Y entonces empieza Jesús y dice, lo voy a poner así para que me entiendan. Dice Jesús: ¿cómo hago para que este baboso logre entender lo que quiero decirle sin ser yo atacado que estoy violentando la ley o la enseñanza de ellos mismos? Y aparece la parábola. Maravillosa enseñanza. Y comienza a narrar. Y comienza a narrar, no es un cuento aislado. Es un cuento perfectamente, es una parábola perfectamente alineada en cada detalle, minuciosamente estructurada por Jesús, impresionantemente armada para que cada uno de los detalles a este experto y a los que le estaban oyendo la entendieran. Y ahora les voy a decir por qué. Dice Jesús, respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon, se fueron, dejándolo medio muerto. Y es que le puso estos elementos porque en esa tierra, en esta parte donde Jesús pone el acontecimiento entre Jerusalén y Jericó, que eran como 27 kilómetros, acostumbraban a viajar los sacerdotes y los levitas. Los levitas y los sacerdotes, los levitas ayudaban a los sacerdotes, vivían en Jericó y tenían su servicio en Jerusalén. Entonces era una ruta que ellos acostumbraban a usar. Ya para ahí les comenzó a dar, esto tiene que ver con ustedes. Esa es la ruta que ustedes comienzan a utilizar. Pero no solamente es la ruta que acostumbraban a ir, sino que ellos sabían que era una ruta que daba muchos problemas porque era un camino, un paisaje rocoso, desolado, con muchas curvas, con muchos montes, y tenía para escondites para ladrones y salteadores. Así que todo está alineado, el camino por donde pasaban, y era una ruta que se conocía, donde se asaltaba, donde se robaba. De tal manera que comienza a contar la parábola
Y ustedes ahora se le imaginan, pero porque les ayudé, pero ellos inmediatamente comenzaron, sí, yo conozco ese camino. Sí, por ahí pasan los levitas y los sacerdotes. Sí, claro, sí, yo sé que por ahí. Y por ahí asaltan mucho. Sí, por ahí asaltan mucho. Pues muy bien, porque es muy posible que muchos de ellos hubieran pasado por esto que él les estaba contando. Tal vez ese mae ya había pasado por ahí y ya había visto uno de esos. Muchos posiblemente ya se lo habían topado, pero pasaron de largo. Y Jesús añade este término medio muerto porque tiene que ver con la ley. Ellos no podían tocar si alguien estaba muerto. Y como de largo lo vieron, dijeron, no sé si está muerto o está vivo, está medio vivo o medio muerto. La ley me manda a pasar de lejos. Y se los puso contra la ley. Lo ideal hubiera sido que se asomaran sin tocarlo para ver si estaba vivo. Pero ellos decidieron aplicar la ley que los protegía para pasar de lejos. Qué fácil acomodamos las escrituras cuando nos convienen, ¿verdad? Cualquiera, ¿y viste a un chavalo que estaba por ahí? Pues no me detuve porque como estaba muerto y no podía tocarlo, no me fijé. Pues te hubieras acercado así. O le dice a alguien, asómate para ver si ese está palmito amador o no. Pero siempre estaban buscando cómo la ley los protegía en lugar de ponerlas en acción. Los judíos decían, el único prójimo mío es el judío. Y no todos, los importantes, nada más. Entonces comienza a contar la historia y para no complicarle la vida y que hubiera una empatía en el cuento, se los revierte. Y no pone a un judío herido, pone a un judío herido y no a un samaritano. ¿Por qué? No dice que es un judío en el texto, pero si hubiera sido un extranjero lo dice. Así que les da donde les duele. Le dice, bueno, no vamos a poner al herido, al asaltado, al desnudo, al herido como un judío, como un extranjero, porque hubieran dicho, bueno, es que era extranjero. Voy a poner a uno de los que ustedes dicen que sí es el prójimo. ¿Me van siguiendo? En el ejemplo, en el cuento dice, les voy a poner a uno de ustedes en el suelo. Ya que ustedes dicen que su prójimo son solo los judíos, pues les voy a poner uno ahí. Y comienza a contarles. Y comienza a ubicarlo. Entonces él dijo, bueno, posiblemente no solo él, sino todos los que estaban oyendo, dijeron, está tuanis, que nos pongan el ejemplo con un judío, a ese podríamos ayudarle. En el 33 dice, pero un samaritano que iba de viaje, y esta parte les duele aún más, porque los judíos y los samaritanos no se hablaban. Y vamos a ser claros, no solamente no se hablaban, es que se odiaban. Eran como esos barras de fútbol que deberían desaparecer, ¿verdad? Que se odian porque uno le mete goles al otro y no deberían de odiarse. Deberían de cantar juntos, deberían de jugar juntos y deberían de ir al estadio juntos, de la manita, para hacer de ese bello deporte un lugar de entretenimiento. Así que se odiaban profundamente. Entonces cuenta con el cuento con un samaritano, o sea que pone dos culturas, dos razas, dos sociedades antagónicas en el ejemplo. Y para que resulte, para que sea contrastante, porque recuerde que las parábolas tienen en sí también contrastar dos realidades al que las está escuchando. Se acercó, dice, pero el samaritano que iba de viaje, versículo 33, llegó a donde estaba el hombre, quiere decir que se le acercó, llegó donde estaba, iba de lejos, pero vio a alguien ahí, él sí se acercó, los otros se fueron de lejos, pero él sí se acercó. Viéndolo, o sea, se acercó y lo vio y tuvo compasión de él. Se le acercó y le curó las heridas con vino y aceite y las vendó. No fue que le dio un tapiz, ¿verdad? Fue que el vino se usa de antiséptico porque tiene alcohol, ¿verdad, doctora? Entonces lo utilizaban en ese tiempo utilizaban el vino como antiséptico, ¿verdad? Como ir a comprar alcohol ahora, ¿verdad?
y el aceite para proteger la herida. Ahora les voy a decir qué significa esto. Se acercó, le vendó las heridas, se las vendó, luego montó en su propia cabalgadura y lo llevó. Voy a dejar hasta ahí. Lo primero que tenemos que entender es que en todo este relato Jesús está enseñando acerca de la misericordia y la compasión hacia los demás, y la verdad que estaba enseñada en la ley. Y vea cómo describe detalles que hacen, que nos revelan que aquella persona realmente estaba interesada por esta persona. Iba de lejos, se le acercó, lo vio, agarró el vino. ¿Saben qué significa el vino? Este vino era para tomar de camino. No es que usted se bajaba ahí en un almacén y decía, dos botellitas de agua, por favor, y se iba por el camino. No, ellos portaban vino para vivir. No llevaban chifrijos, ni chicharrones, ni nada de eso, ¿verdad? Era una bebida para el camino. Así que esto no nos dice nada que tomó el vino que llevaba para curar las heridas, si usted no entiende que él estaba renunciando a tomar líquido en el camino. O sea que se negó a sí mismo en esta área y agarró, no sé si todo o parte del vino, y lo derramó. Hubo una negación. Además, aceite que lo usaban para el camino, para poner un fuego y un comalito, y se cocinaban el pan. Así que posiblemente él también se negó el hacerse una comidita de camino. Es que cuando vamos a hacer el bien hay que negarnos. Siempre que vamos a darnos por los demás, siempre tenemos que negarnos de algo. Tratar de ayudar a los demás sin que me duela, sin poner nada, no es bíblico, no es real, no es humano. La ayuda siempre necesita parte de nuestra negación y tomar de nuestros recursos que nos pueden doler. Y dice, y le vendó las heridas. No es que dijo, voy a sacar el espadrapo que ando aquí, la gasa y ando algodón. ¿Qué tuvo que hacer? Dos cosas. O romper la ropa que andaba y hacer tiritas para vendarle las heridas, no es solo una. O si no andaba doble vestimenta, agarró el manto que andaba y sacó tiritas de su vestidura para vendarle las heridas. ¿Se habían puesto a pensar en eso? Él tuvo que romper sus vestiduras para hacer gasitas y sanarle, ponerle el vino, el aceite para que no se le pegara la sangre cuando iba secando, y le envolvía. Yo soy todo un médico, si quieren les doy aquí. Primeros auxilios. Y eso fue lo que le dio, primeros auxilios, y las vendó. Cualquiera diría hasta ahí, qué chavalo más cargada. Dio de su comida, dio de su provisión, se rompió su propia ropa, hizo las vendas. Pero no solo eso, sino que él iba posiblemente en un burro o en un caballo, bien sentadito ahí por el camino, o iba ahí con sus provisiones y no le era complicado, y agarró a aquel hombre y lo sentó en su cabalgadura. Qué maravilloso. Vean todos los detalles. O sea que él decidió que iba a ir ahí él a pie, caminando, y el malherido en la Cruz Roja atrás. Y lo llevó a un lugar, se negó a sí mismo, tuvo cuidado, se incomodó, porque ahora pudo haber dicho, ay, mae, qué pereza, ¿ah? ¿Y ahora qué hacemos con este chaval aquí medio muerto? No, le dice otro, mae, ya hicimos mucho, ya le dimos el vino, ya la noche la vamos a pasar aburrido, ya no tenemos jama en la noche, ya nos rompimos la ropa, déjelo ahí, que venga otro. Dijo, no, lo voy a poner en la cabalgadura, él va en el caballo o en el burrito y yo voy a pie. Hasta ahí, un Oscar, con Grammy, con todo. Pero además llega a un hotelito de paso, ¿verdad? Y le dice al gerente, vea, aquí le dijo a este chavalo, me lo va a cuidar, cuídelo bien, atiéndalo bien, como se merece, y saca los chumiscos. Ahí sí la voló, ¿verdad? Porque eso sí duele. Ya cuando ya se metió la plata al bolsillo, ya todos los amiguillos que iban ahí dijeron, este más se nos voló. Está bien agarrar del vinillo y del aceite, pero ya sacar plata. Y le dejó plata, buena plata dejó, si la convertimos. Dijo, cuídelo. Y si usted necesita más para cuidarlo, yo paso por aquí y se la pago.
Y claro, estaba este experto en la ley, haciendo números, seguro echaba fuego, ¿ah? Decía, esta cosa, ¿para qué vine a preguntar yo? Yo creí que iba a arrinconar a Jesús y me tiene arrinconado. Me tiene arrinconado. ¿Por qué? Porque Jesús estaba yendo a la conciencia humana que no nos engaña. Y sabía que la narración estaba hablando de ellos como nación y de él mismo. Juan, en primera de Juan capítulo 4 versículo 19 dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Por eso lo amamos. No es que nosotros lo amamos y Él decidió amarnos, Él nos amó primero. Si alguien afirma: yo amo a Dios, póngame atención, primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Si alguno afirma: yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Es natural. Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandato bíblico. Pero no podemos decir que amamos a Dios profundamente si eso no se manifiesta en el amor a los demás. Así que le trae la pregunta y le dice: ¿y en qué quedamos? ¿Quién fue el prójimo? Le dice Jesús al experto. ¿Y qué iba a contestar? Aunque no fuera experto en la ley, ya se le puso fea, ¿va? Así frente al marco, rebotando, y nada más para hacerle así, ¡tuc! Y le dice: de ahí el que hizo la compasión, haz tú lo mismo. O sea, ¿qué le dijo Jesús? ¿Para qué me vienes a preguntar cómo se obtiene el reino de los cielos si ni siquiera entiendes el principio? Ni siquiera amas a Dios, le dijo. Eso es lo que le está diciendo ahí. Porque si amaras a Dios, hubieras amado a tu hermano. Es imposible decir que amamos a Dios sin amar a nuestros hermanos. Ahora, esta es una gran enseñanza que va en dos direcciones. Dos direcciones. Tenemos que amar al desvalido, al prójimo, al que ha sido robado, al que ha estado desnudo. Vea que la palabra toma detalles. Jesús en narrativa dice: quedó desnudo. No solamente lo robaron, lo dejaron desnudo para humillarlo por los que pasaban. Eso significa. Y no solamente lo humillaron, sino que lo dejaron medio muerto para que quedara exhibido por muchos días mientras moría. Fue un acto sumamente cruel. Y hay muchos a nuestro lado que viven así. Por eso nosotros tenemos un gran ministerio de acción social, donde vamos a comer a los pobres, donde atendemos sus casas, sus necesidades al adulto mayor. Pero hay mucho más que hacer por los necesitados. Pero hay otros necesitados que no vemos. Y esto es lo que quiero hablarte hoy. Al que está en tu oficina, que ves todos los días salir y entrar, pero que está igual que este hombre tirado en el camino. A quien Satanás lo tiene lleno de heridas, su pecado destruido, desnudo en su dolor, humillado por la vida y por el pecado. Y usted lo ve entrar todos los días a su oficina y no hace nada por él. Nuestro prójimo no solo es el que está en el tugurio, sí, también. Pero nuestro prójimo es tu hermano, a quien nunca le has hablado de Cristo. Y si pudiéramos ver su corazón, estaría lleno de heridas, desnudo. Satanás le ha destruido lo profundo de su corazón. Familias desintegradas, jóvenes destruidos, mujeres apaleadas. Y nosotros seguimos pasando a la par de ellos todos los días como si no fuera con nosotros. Hay otro tipo de prójimo en el camino que olvidamos. Es la razón por la cual Cristo vino. Es la profecía de Isaías, que Él vino para vendar nuestras heridas, para sanar a los enfermos, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, a todos aquellos cuyo el pecado ha destruido. Y nosotros seguimos viniendo a la iglesia,
Seguimos diciendo que amamos a Dios y levantamos nuestras manos, pero ¿hace cuánto alguien no conoce a Cristo por tus propias obras? ¿Hace cuánto no tomas de lo tuyo y te niegas un día para que alguien conozca a Cristo? Tenemos una sociedad ahí afuera que anda por un camino escabroso, un camino de polvo, de tierra, donde los ladrones, Satanás, el pecado, la sensualidad, los vicios, el odio, el rencor, tiene una sociedad tirada en el piso, arruinada, y la iglesia sigue, usted y yo, diciendo: amamos al Señor con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y no es cierto, porque hay gente que se muere a nuestro lado. Hay amigos tuyos que están deseando que les hable de Cristo, aunque digan que no quieren oír. Pero usted tiene que decirle: tienes que oírme. Yo sé que hay heridas en tu vida, porque yo te conozco. Yo sé lo que has pasado. Yo tengo vino y aceite y gasa para tu vida. ¿Hace cuánto alguien no conoce a Cristo porque le predicas? ¿Cuántos de los que están en tu oficina, en tu colegio, en la U, les vemos con caras contentos, los vemos en un buen carro, los vemos bien vestidos, pero cuando se apaga la luz en su cuarto, son las personas más tristes y amargadas sobre la faz de la tierra? Y usted y yo nos acostamos y decimos: ¿cómo amamos a Dios? Gracias, Dios, por la casa. Gracias por tus bendiciones. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias por esta camita. Contigo me acuesto y contigo me levanto. Aunque el vecino de la par esté con ganas de suicidarse, ese es tu prójimo. Ese es mi prójimo. Cuando yo oigo las historias en mi oficina, yo digo: no está bien lo que estamos haciendo como iglesia. Necesitamos llevar el evangelio a cada persona en esta tierra. Alguien te vio en el camino un día, se detuvo, te buscó y te dijo: yo tengo cómo sanar tus heridas para que tengas vida eterna. No sigas viviendo así. No sigas viendo a tus amigos, a tus conocidos, a tus no conocidos morir cada día y ser asaltados por Satanás y sus secuaces, mientras cada noche damos gracias a Dios por la comida que nos da, cuando otros están muertos de hambre en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Cierre sus ojos, por favor. Yo sé que amas a Dios. Estoy seguro que los que estamos aquí amamos a Dios. Si no, no estaríamos aquí, estaríamos en otro lugar. Pero te falta una parte. Bien has respondido, te diría Jesús. Buena respuesta has dado, diría Jesús. Cuando te pregunté cuál es el primer y gran mandamiento, dirías: amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Recuerden que el mandamiento no es amarlo con parte de nuestra vida, con parte de nuestra alma o con parte de nuestros bienes. Eso no es el mandato. El mandato es: lo amarás con todo. La pregunta es: ¿lo amas con todo? ¿Lo amas con todo? ¿Te niegas como este buen samaritano? ¿Le has dado tu montura a alguien para que camine en el camino porque está cansado? ¿Te has negado un día vos de comer para que coma a alguien?
No es que voy cansado para mi casa, pero voy a pasar donde un amigo mío y le voy a hablar de Cristo hoy en la noche, aunque después no me quiera volver a recibir. Pero hoy me voy a negar una noche de comunidad, de comodidad, por predicar. Sé que amas al Señor, no sé cuánto, pero lo amas. ¿Y el resto del mandamiento? Eso fue lo que le dijo Jesús a este experto. ¿Y el resto qué haces? No puedes decir que me amas si no amas a los que están a tu lado, que están medios muertos, y tú los puedes restaurar. Tienes que poner de tu bolsa, de tus recursos económicos, de tus recursos alimenticios, de tus recursos emocionales, de tus recursos espirituales, porque ellos necesitan conocer de mí. Yo quiero que se tome un tiempo. No quiero que se sienta mal. La palabra no fue dada para condenar. Esta palabra no es para que usted se sienta mal. Es para que usted se alegre pensando que hay algo más que hacer en Cristo Jesús. Es para que usted se motive para decir: aún puedo hacer algo más por los que están a mi lado. Es para que usted diga: sí, amo a Dios, pero todavía puedo hacer algo más, y sé que tú estás contando conmigo, Dios. Y gracias porque yo puedo ser ese buen samaritano que lleva una acción para resucitar a alguien que está medio muerto. Porque no están muertos porque aún están en esta tierra, pero están casi muertos. Hay que sanarle sus heridas y vendarle sus heridas para que se encuentren con el sanador de sus almas. Haga un análisis en usted. Dile: Señor, tócame. Pero ¿sabes qué? Hay algunos de ustedes que todavía están heridos y dicen: ¿cómo voy a ir a sanar yo a alguien si todavía tengo mis heridas? Pase rápidamente aquí adelante, vamos a orar por usted, porque tenemos aceite y vino para sanar sus heridas, para que usted siga adelante. Para que usted siga adelante tenemos aceite, tenemos vino, tenemos vendas para su vida. Pasen rápido si usted quiere que oramos por usted, porque tenemos que empezar con los de casa. No podemos ir a la calle a llevar sanidad si los de nuestra casa aún tienen heridas. Busque a alguien que está libre para orar. Y si no, haga su fila detrás de los que están orando. Y siga usted ahí en su asiento. Esta palabra es para usted. Dios tiene algo maravilloso para su vida. Usted va a ser alguien que va a rescatar personas. Y el día que tengas una conversación con Jesús, Él te va a decir: no solo bien has contestado, sino que bien has hecho. Ya como usted va sintiendo el compromiso en su espíritu por hablarle a los demás de Cristo, vaya poniéndose de pie y vaya diciendo: Señor, no voy a callar más. No puedo callar más, oh Dios, porque yo tengo una medicina en mis manos que voy a llevar a otras personas. En tu Cristo vamos a seguir orando por los que están aquí. Si usted tiene que salir, salga. Se olvide que estamos en Proconstrucción. Pase a ayudarnos con los fondos para construcción. Si quiere seguir orando, siga orando con nosotros. Y si tiene que salir, levante sus manos, por favor, ahora. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, yo salgo de este lugar, Señor, motivado por ti, oh Dios, para salir a ser un buen samaritano, para llevar tu palabra, oh Dios. Ayúdame para que a mi lado nunca hayan enfermos, desvalidos, arruinados por el pecado, por el enemigo, Señor. Porque yo desde ahora, mis manos van a ser para salud, para sanidad y para restauración. Porque yo sé lo que es ser sano y yo sé lo que es ser restaurado por ti, Padre. Salgo de aquí, Señor, con la misión que tú pones en mi corazón para ir a sanar a mi prójimo.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a seguir orando aquí.